Shalom, shalom, queridos Sahim Nahayot, queridos hermanos, hermanas. Me da mucha alegría saludarles a todos, mis Sahim y Ahayot, de esta familia en Yahshua, de este pueblo escogido de Yahweh. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos viendo, ¿verdad? Que este sería el quinto audio, ¿verdad? Que estoy grabando sobre el tema que estamos viendo, que es un poquito largo, es extenso el tema pero muy importante, ¿verdad? El tema es pueblo escogido de Yahweh. Este sería el quinto audio. En los anteriores, bueno, en algunos, más bien dicho, no había hecho la oración pidiéndole permiso a nuestro Padre, ¿verdad? Porque hay que hacer una oración antes de empezar a leer Torah o empezar a leer las Escrituras, pidiéndole permiso a nuestro Padre, ¿verdad? Porque pues son escrituras, ¿verdad? Kadosh, de nuestro Padre. Entonces es necesario que pidamos permiso cada vez que nosotros leamos su bendita Torah, ¿verdad? Ok, voy a pedir permiso para irnos también familiarizando, ¿verdad? Yo lo hago en hebreo y luego lo hago en español también, ¿verdad? Pido permiso entonces para continuar con este tema. Baruch ata Yahweh Eloken Yak melech haolam, asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch ata Yahweh noten hatorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Eloken Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador de la Torah. Amén de amén. De hecho, por ahí yo les pasé al grupo, ¿verdad? Al grupo en el WhatsApp, les pasé esta oración, viene en hebreo y luego viene lo que significa en español. Igual la oración al cerrar, cuando ya termina uno de leer, ¿verdad? También se hace una oración dándole también agradecimiento a nuestro Padre, ¿verdad? Que nos da ese honor y privilegio, ¿verdad? De leer su Torah, ¿verdad? Entonces, ya al final igual la voy a hacer también esa oración. Ok, hermanos, hermanas, vamos a continuar con el tema. El tema es pueblo escogido de Yahweh. Esta es demostrar, ¿verdad? Con base en las Escrituras, que nuestro Padre escogió a un pueblo en Abraham, en la descendencia de Abraham, ¿verdad? Escogió a su pueblo él. Y para eso envía a su Hijo, para salvar a su pueblo. Aquí vamos a desvirtuar la doctrina católica y cristiana, e inclusive mesiánica, y también, por supuesto que también del judaísmo, y pues no se diga del Corán, ¿no? del Islam. Entonces, vamos a demostrar estamos demostrando con base en las Escrituras, ¿verdad? Que somos un pueblo escogido de nuestro Padre. Él no vino a salvar al mundo. Ese es un error. En las traducciones, en lo que manejan las Biblias, por ahí dice que la palabra llegará a todos los rincones de la tierra, o sea, a todo el mundo. Pero estamos de acuerdo que la palabra, el mensaje verdadero, las besorá, las buenas nuevas de salvación que trajo Yahshua aquí, ¿verdad? En su venida, son para todo el mundo. Sí, son para todo el mundo, pero les voy a decir ¿por qué? Porque el remanente, o sea, las ovejas perdidas de tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá, ¿verdad? Estamos dispersas por todo el mundo. Entonces, por eso es necesario que el mensaje llegue a todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Para que las ovejas perdidas que anden, que anden en Rusia, por decir así, que anden en Asia, que anden acá en Latinoamérica, entonces ese mensaje les llegue para poder que esas ovejitas perdidas, a las cuales vino Yahshua a salvar o a recuperar, porque son las ovejas que se habían perdido, ¿verdad? Pues puedan escuchar la voz, como dice Yahshua. Ellas escuchan mi voz y me conocen.
Entonces, por eso es necesario que el mensaje llegue a todo el mundo, porque en todo el mundo estamos dispersas las ovejas perdidas de la casa de Israel y también de la casa de Judá. Es decir, de las 12 tribus de Israel. Ok, entonces voy a hacer una precisión nada más que un error que cometí en el anterior audio. Yo mencioné, ¿verdad?, que efectivamente hay un solo nombre dado a los hombres en el que hay salvación. No hay dos nombres, no hay más nombres, ¿verdad? No dice Yahshua que hay varios nombres en el cual haya salvación. No, él habla de un nombre nada más, y eso lo dice, yo creo que dije Hechos capítulo 2 y verso 14. Ese es un error, ¿verdad? No, es en el libro de Hechos capítulo 4 y verso 12. Se lo voy a leer. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Está hablando de un nombre nada más, ¿verdad? Entonces, pues hay que quitarnos esa, ¿verdad?, esa venda del cristianismo, llámese católico, evangélico, ¿verdad? De que ellos dicen, ellos adoran a su Jesucristo, adoran a su Jehová, ¿verdad? Adoran a su Jesús, aunque no lo mencionan mucho, pero Jesús viene de Jesús. Jesús no viene de traducción de Yahshua. Jesús es traducción de Jesús, y Jesús viene de Zeus. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad?, que con esto estamos desvirtuando la doctrina del cristianismo. Llámese católico, evangélico, pentecostés, adventista, testigo de Jehová, todos ellos. Y también mesiánicas, algunas mesiánicas y algunas inclusive de raíces hebreas. Entonces, hay de todo, Ok, entonces ya una vez hecha la precisión, ¿verdad?, vamos a continuar con el tema. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo lo que es ahora. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 1, verso 4, verso 5, verso 11 y verso 13. Tomen nota, ¿no? Aquí se va a quedar grabado, pero ustedes también repásenlo. Ok, vamos entonces a leer el Efesios capítulo 1, verso 4. Dice así: según nos escogió. Fíjense, vamos a leer un poquito antes para entender todo el contexto. Desde el 1:1. Dice: Pablo, ya sabemos que Pablo pues es mal llamado, ¿no? Es Shaulo. Dice Shaulo, apóstol. Bueno, vamos a dejar la palabrita apóstol, pero ahí también es talmidín, ¿no? En hebreo. Ok, Saulo, apóstol de Yahshua, por la voluntad de Yahweh, a los Kadosh y fieles en Yahshua HaMashiach que están en Éfeso. Efesios, ¿no? Que es la Kehilá, la mal llamada iglesia de Éfeso también, ¿verdad? Ok, aquí acuérdense que todos estos libros son cartas en realidad de Shaulo, ¿verdad?, que él les escribió a cada una de las congregaciones. En este caso es la congregación de Éfeso. Dice verso 2. Dice gracia. No vamos a mencionar la palabra gracia. Por ahí yo ya les pasé una lista, ¿verdad?, cuál es la palabra correcta. ¿Por qué no la mencionamos, gracia? Bueno, pues sabemos que gracia, victoria y gloria, esos tres nombres son las tres hijas de Zeus. Entonces, pues son deidades paganas. Esos nombres no los podemos mezclar con lo limpio, con lo Kadosh de nuestro Padre, mal llamado Santo, es Kadosh. Entonces vamos a decir: bondad y shalom a vosotros de Yahweh nuestro Padre y del Adón Yahshua HaMashiach. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua, que nos bendijo con toda bendición Roajín, mal llamada espiritual, en los lugares celestiales en Mashiach, en Yahshua HaMashiach. Ahora dice el verso 4: según
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos Kadosh, mal llamados santos, y sin mancha delante de Él. Fíjense qué bonito, ¿no? Qué revelador. Qué impresionante. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿quién? Su pueblo escogido, para que fuésemos su pueblo Kadosh, mal llamado santo, su pueblo único, limpio, puro, como Él quiso que fuésemos. Desafortunadamente ya les he comentado que nuestro pueblo, ¿verdad?, ha sido muy rebelde, muy desobediente, muy idólatra. Han adorado a otros dioses, ¿no? Entonces, vamos a leer el verso 5. Dice, en Ahabá, mal llamado amor, acuérdense que ahí ya les dimos una lista de más o menos de las palabras, ¿verdad?, que debemos de mencionar, que son más limpias, ¿no? Porque amor, si usted lo lee al revés, pues quiere decir Roma, ¿no? Y como en el catolicismo todo conduce a Roma, así lo mismo lo dicen ellos, que todos los caminos conducen a Roma, pues en nosotros no. Nosotros en el pueblo especial que somos nuestro Padre, nuestro camino nos conduce a Israel, hermanos y hermanas. No nos conduce a Roma, nosotros nos dirigimos hacia Israel. Aleluya. Bueno, dice así el verso 5. En Ahabá, mal llamado amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense bien, hermanos, hermanas. Aquí hay algo muy importante que menciona también este verso, ¿verdad? Porque dice que ya fuimos predestinados. ¿Qué quiere decir la predestinación? Que nosotros ya veníamos, ¿verdad? Ya veníamos a hacer un propósito. Esa es la predestinación, que nosotros ya traíamos aquí un propósito en este mundo, en esta vida, en este cuerpo. Ya un propósito que ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, porque acuérdense que yo les comenté que nosotros, el pueblo escogido de nuestro Padre, ya estamos inscritos en un libro de la vida del Cordero, que se le llama, que ese libro fue inscrito antes de la creación del ser humano, no de este mundo, de la creación del ser humano, porque sabemos que este planeta tiene millones de años que existe, ¿verdad? Entonces, ya nosotros, lo que nosotros íbamos a hacer aquí en la tierra, ya está escrito. Ya estaba escrito inclusive desde antes de la fundación o desde antes de la creación del ser humano, de esta generación, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, lo que nos revela aquí nuestro Padre en este solo verso. Lo voy a volver a leer. Dice, en Ahabá, mal llamado amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua. Fíjense, ¿qué nos quiere decir aquí nuestro Padre? Si ustedes se fijan, ustedes leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ¿verdad? Ahí nuestro Padre siempre se dirigió desde Moisés, que su nombre en hebreo es Moshe, ¿va? Que significa, Moshe significa el portador del nombre. Es decir, ya ven que él fue el que llevó el nombre al pueblo de Israel, el nombre de nuestro Padre Yahweh, cuando se lo dijo allá cuando se le apareció en la zarza. Bueno, entonces, nuestro Padre, tanto se lo dijo, se dirigía al pueblo de Israel. Siempre fíjense cómo se dirigía. Dile a los hijos de Israel. Siempre le decía a Moisés, a ver Moisés, dile a los hijos de Israel esto. Igual, siempre que les quería transmitir un mensaje, decir algo al pueblo, les decía eso. Diles a los hijos de Israel. A los profetas lo mismo. Cuando a través de los profetas
en hebreo son Nabiim o Nabi. Nabi es profeta y Nabiim son profetas. Siempre se dirigía al pueblo, cuando se dirigía a través de los profetas, les decía a los profetas, ve y dile a los hijos de Israel esto. Y pum, allá se lo daban a conocer, que ya sabemos, ¿verdad?, que el pueblo siempre fue desobediente, no le hizo caso a los profetas en la mayoría de las ocasiones, por eso es que sufrió mucho castigo, ha sufrido y ha sufrido en la actualidad mucho castigo el pueblo. Nosotros somos parte, nosotros también sufrimos el castigo, ¿verdad? Pero ya terminó, por ahí ya les expliqué yo, ¿verdad?, cuándo terminó nuestro castigo, y ahorita ya estamos en la etapa de restauración. Nuestro Padre está restaurando primeramente la casa de Israel, que somos las 10 tribus que andamos dispersas por todo el mundo. También hay dispersión en la casa de Judá. Hay muchas ovejas que andan dispersas también por varias partes del mundo, pero la mayoría, hay buen número de nuestros hermanos Yaudín allá en Israel, ¿verdad?, y que llevan Torah al pie de la letra, ¿verdad? Bueno, entonces, para que vean cómo se dirigía nuestro Padre hacia el pueblo de Israel. Todavía Él no se dirigía, no les decía a los profetas, díganles a mis hijos de Israel. Nunca les dijo hijo en el antiguo. Ok, me distrajo una llamada que entró, pero bueno, es parte de, ¿verdad? Porque esto lo estoy grabando pues en vivo, ¿verdad? Ok, estábamos en que nuestro Padre nunca llamó a su pueblo hijos. Nunca lo llamó, aunque era su pueblo escogido, nunca le llamó hijo, ¿verdad? Pero aquí nos lo está revelando. Ahora sí somos sus hijos, porque los que creemos en Yahshua seremos llamados hijos y nosotros le llamamos Padre. Vean qué revelación nos está dando aquí nuestro Padre. Se los voy a leer el 4 y el 5 juntos. Dice, según nos escogió en Él, o sea, nos escogió ¿en quién? En Yahshua, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos Kadosh, mal llamados santos, y sin mancha delante de Él. En Ahabá, mal llamado amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Según su voluntad. Aquí es la voluntad de nuestro Padre, ¿verdad? Por eso le podemos llamar Padre y Él nos llamará hijos. Aleluya. Bendito Padre. Ok, entonces, bueno, ya lo demás se lo quise decir, ¿verdad? Aunque no es del tema, pero era importante que supieran ustedes por qué ahora sí somos llamados hijos y por qué no en el Antiguo Pacto. Ustedes lo pueden checar, lo pueden leer ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a leer ahora el verso 11 del mismo capítulo 1 de Efesios. ¿Sale? Y el 11 dice así. En Él dice, estamos hablando de Yahshua, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense, por su voluntad somos herederos de sus promesas. Somos herederos. ¿Cuál es la promesa? La más importante, la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Entonces, para que vean aquí, volvió a hablar de la predestinación. Entonces, ya veníamos predestinados nosotros, nuestras almas ya venían predestinadas, hermanos. Pues ya se los he explicado, ¿verdad? Ya se los expliqué por ahí. Nuestras almas son las almas que le son obedientes a nuestro Padre allá en los cielos. Por lo tanto, nosotros somos escogidos, porque en nosotros somos esas almas que le son obedientes a Él, allá en los cielos. Por eso Él
Él sabe perfectamente, por eso Él nos inscribió en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dejar perder. Él no va a permitir que el satuco, ¿verdad?, nos engañe y nos perdamos. Él no lo va a permitir. Por eso donde andemos, por el camino donde andemos, lo que estemos haciendo, de alguna u otra manera, nuestro Padre nos va a traer a este camino de Yahshua. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, reneguemos, así nos opongamos, así ¿cómo te diré? Nos resistamos. Vamos a venir, si somos de esas almas del pueblo escogido de nuestro Padre, van a venir aquí al camino de Yahshua. Vamos a venir, así como vine yo, así como recibí el llamado yo, también ustedes están recibiendo el llamado. Y aunque no quieran, aunque renieguen, aunque se resistan, aquí van a venir a los pies de Yahshua. ¿Por qué? Porque son las almas que nuestro Padre no va a permitir que nos perdamos. No va a permitir que el enemigo nos engañe, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Bueno, vamos a leer ahora el verso 13 también. Y dice así. En Él también, estamos hablando en Él. En Yahshua, ¿no? Acuérdense, estamos hablando en Él. Cuando dice en Él, estamos hablando en Yahshua. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, las buenas nuevas de salvación, mal llamado evangelio, porque ya también les dije por ahí que evangelio significa el ángel de la iniquidad, entonces no hay que decirlo, ¿no? Digan mejor el mensaje de Yahshua, o las buenas nuevas de salvación, o las besorá en hebreo. En hebreo son las besorá. Cuando ustedes dicen el evangelio, o escuchen decir ustedes el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en hebreo son las besorá. O también puede ser que digan las buenas nuevas de salvación, ¿verdad?, que anunció Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero nunca evangelio. Evangelio significa iniquidad, el ángel de la iniquidad. Entonces, ya se los comenté por ahí. Ok. Entonces, retomamos la lectura del verso 13. Dice: En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, las buenas nuevas de salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Ruach Kadosh de la promesa. Aleluya. Para que vean cuáles son las promesas de nuestro Padre. Bueno, pues la más importante es la salvación y la vida eterna. ¿Para quiénes? Para sus almas que les son obedientes allá en los chamayines, allá en los cielos, ¿no? En los cielos, en hebreo, son los chamayines. ¿Ya? Ok, vamos a continuar entonces ahora en Colosense. Algo les iba a comentar ahorita este tema, pero se me fue. Dice, voy a ver si me acuerdo, dice. De Mashiach por su cuerpo. Ok, no. Ahorita lo que estaba leyendo de Efesios. Bueno, vamos a Colosenses, capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12, dice así. Dice: vestidos pues, como escogidos, hermanos, hermanas. Que nos vistamos como escogidos, hermano. Es decir, que nos pongamos la camiseta de Yahshua. Porque somos escogidos, hermano. Pongámonos la camiseta, esforcémonos, porque nosotros somos pueblo escogido de Yahweh. Kadosh y amados, dice. Otra vez les voy a repetir. Estamos hablando del capítulo 3, verso 12 de Colosenses. Dice:
Vestíos pues como escogidos de Yahweh, Kadosh y amados, de entrañable rajamín, mal llamada misericordia, de entrañable rajamín, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Muy importante, ¿verdad? Entonces, aquí nos está dando su mensaje nuestro Padre. Bueno, ahora seguimos en Timoteo, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Dice así: por tanto, dice, todo lo soporto por Ahabá, mal llamado amor, ya lo dijimos eso. Aquí está hablando Saúl de Tarso, ¿verdad? En la carta que él hace a Timoteo, ¿verdad? Que es Timoyac, de hecho su nombre verdadero es Timoyac. Dice, por tanto, todo lo soporto por Ahabá, mal llamado amor, de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Yahshua HaMashiach para honra eterna, para honra para siempre, porque eterno también no es eterno. ¿Por qué también no mencionamos eterno? Porque hay un Dios que le llaman ellos Eternus, que también es babilónico, que viene de Egipto. Entonces le llaman Eternus, y de ahí viene la palabra eterno. Entonces eso también es sucio. Entonces hay que tratar de corregir eso. En vez de decir eterno, pues hay que decir para siempre, ¿no? O por siempre, ¿verdad? Que significa, que es el mismo significado, ¿no? Que lo que le quieren dar con la palabra eterno. Ok, entonces vamos ahora con Tito. Con esto, ¿verdad? Es importante leer todas estas citas que tengo yo aquí anotadas. Hay más citas, hay mucho más citas, pero, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo y de alguna manera de las más importantes también, ¿verdad? Anoté estas. Pero si se trata ¿verdad? De anotar más citas, pues se puede, ¿no? Entonces vamos con Tito, capítulo 1, de hecho, son poquito capítulo. Tito capítulo 1, verso del 1 al 3, dice así. Fíjense lo que dice. Dice, Saúl, siervo de Yahweh y apóstol de Yahshua, conforme a la fe, emuná, de los escogidos. Fíjense bien, escogido, vuelve a la palabra escogido. Conforme a la emuná de los escogidos de Yahweh y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza, que en hebreo es tikva, la esperanza es tikva. Dice, en la esperanza de la vida eterna, que dice vida eterna, vamos a, en vez de decir eterna, vamos a decir de la vida para siempre, la cual Yahweh, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí ya lo había prometido nuestro Padre desde antes de la creación de este mundo, desde antes de la creación del ser humano. ¿A quién se lo prometió? A sus escogidos, a nosotros, a nuestras almas, hermanos, hermanas. Nuestras almas, que ya sabemos, ya les comenté, que descendemos de allá, con nuestro Padre. Ok, entonces, dice aquí, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Yahweh, nuestro Salvador. Aleluya. Pues bien contundentes, ¿verdad, hermanos, hermanas? Aquí nuestro Padre, Yahshua, nunca vino a formar una religión, jamás, como dicen los católicos. Nunca vino a formar doctrinas, o como dicen los cristianos, que su iglesia, algunos, ¿no?, del Pentecostés, que nació en el Pentecostés. O como dicen ellos,
que donde están reunidos 2 o 3, ahí está nuestro Padre. Sí, efectivamente, ahí está nuestro Padre, pero está con esos 2 o 3 reunidos que están, son parte de su pueblo escogido, parte de su remanente fiel, parte de las almas que le somos obedientes allá, parte de las almas que descendimos con Él y que volvemos para con Él, ¿verdad? Entonces, con todo esto, esta cita que yo lo estoy leyendo, pues estamos desvirtuando toda esa doctrina católica y cristiana, mesiánica, ¿verdad? Del judaísmo y del Corán, del Islam. Vamos siguiendo, vamos a leer ahora lo que es el libro de Ibrit, que le llaman Hebreos. Ibrit es en hebreo. Hebreo, pues es la traducción que traen las Biblias, ¿no? Ok, vamos en el capítulo 9 de Hebreos, capítulo 9, verso 15. Dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Estamos hablando de Yahshua HaMashiach. ¿Quién es el mediador? Yahshua HaMashiach, ¿no? Estamos hablando de Yahshua. Así que dice, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia para siempre. De la herencia eterna dice aquí, ¿no? Pero de la herencia para siempre. Entonces, ¿quién es el mediador? Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach es el único mediador entre nuestro Padre y su pueblo. Es Yahshua. No hay otro mediador. Y aparte también dice que para que los llamados reciban la promesa. ¿Quiénes son los llamados? Su pueblo escogido. Somos nosotros, hermanos. Ok, continuamos porque son muchas citas, y esto el tema se está alargando mucho, ¿no? Pero vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. ¿Dónde está el capítulo 1? Déjame verlo. Capítulo 2. Ok, capítulo 1, verso 1 y 2. Fíjese lo que dice el verso 1 y 2. Dice, Pedro, apóstol de Yahshua, fíjese a quiénes se dirige Pedro, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Verso 2. Elegidos según la presencia de Yahweh Padre en Kaduchá, mal llamado santificación, del Rúa, mal llamado Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahshua HaMashiach, bondad y shalom os sean multiplicadas. Vea a quién se está dirigiendo Pedro aquí. A los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son los que andamos dispersos por todo el mundo? Nosotros, hermanos. Elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Nosotros, hermanos y hermanas. Nosotros, su pueblo escogido. Seguimos en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Capítulo 2, verso 8. Dice así. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí se está refiriendo más que nada a los que ya vienen predestinados para ser desobedientes, para hacer el mal, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, era importante leer este verso también. Porque continuamos con el 9. Eso dice el 8. Se lo voy a volver a leer para que, ¿verdad? Ese mensaje, en ese verso, el mensaje que nos quiere dar es que también hay almas que ya vienen predestinadas para perdición, para desobediencia, para hacer la maldad en este mundo. Dice así el 8, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8.
Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vean lo que dice. Ya esas almas venían destinadas a ser desobedientes, a hacer la maldad aquí. Pero el verso 9, vean lo que dice. Mas vosotros, o sea, mas nosotros, sois linaje escogido, real, aquí dice sacerdocio, ¿verdad? Real sacerdocio, nación Kadosh, mal llamada santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Ese somos nosotros, pueblo escogido. Aquí lo vuelve a ratificar Pedro, en este caso Pedro, para que vean, hermano, para que ustedes comparen lo que dicen las doctrinas católicas y cristianas, ¿verdad? Que el mundo se va a salvar, que todo mundo se va a salvar. Ellos hablan del pueblo de Dios. Fíjense, el siguiente tema va a ser ese. Ellos hablan que el pueblo de Dios son los judíos y los demás son los gentiles. Todos los demás son los gentiles. Es un error garrafal. Es un error garrafal. Porque el pueblo de nuestro Padre son las 12 tribus. Ellos no toman en cuenta, ellos toman en cuenta nomás las 2 tribus que se quedaron allá en Israel, de los cuales, que es la tribu, acuérdense que ya les dije que es la tribu de Judá y de Benjamín, ¿verdad? Entonces, por eso le llaman, a ellos dos se les llamó, cuando las 12 tribus, ¿verdad?, se dividieron en 2 reinos, quedaron 2 reinos, acuérdense, eso ya se los expliqué. Se le llamó el reino del norte, que es la casa de Israel, las 10 tribus que se separaron, y el reino del sur, que es la casa de Judá, que son 2 tribus, que es Judá y Benjamín, ¿verdad? Entonces ya les expliqué yo, ¿verdad?, que se dividió en 2 reinos. Entonces, es mentira cuando dice el católico, el cristiano, que vienen a salvar al mundo. No. Nuestro Padre viene por su pueblo escogido, por sus 12 tribus. Aquí lo estamos comprobando nosotros, ¿verdad? Entonces, no viene a salvar al mundo, como lo dice el católico y como lo afirma el cristiano. Todo el cristiano, llámese de la rama que sea, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante, ¿verdad?, que nos quede bien claro en eso. Vamos a leer también lo que es Judas, el libro de Judas, capítulo 1, verso 4. Es un libro también pequeño, pero vamos a leerlo aquí, que también nos arroja un mensaje. Capítulo 1, verso 4 de Judas dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjese, aquí ratificamos lo que leímos ahorita en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8. Que ya había almas que vienen predestinadas para la desobediencia. Aquí nos los vuelve a confirmar Judas. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es decir, queridos hermanos, hermanas, hay almas, las que vienen aquí a este mundo, que son las que hacen la maldad, ¿no? Son las que hacen... están provocando ¿verdad?, todo lo malo en este mundo. Gente pues que no tiene corazón, que no tiene escrúpulos, ¿verdad? Que no tiene ninguna clase de ahabá, mal llamado amor por el prójimo, ¿verdad?, por el vecino, por el amigo, no.
Ellos simple y sencillamente piensan en sí, ¿verdad? Entonces, esas almas son las almas, yo ya les expliqué que son las almas de los ángeles caídos, ¿verdad? Que les sirven a Satanás, y que nuestro Padre pues les ha dado, les ha castigado, ¿verdad? Los desechó del reino de nuestro Padre, ¿verdad? Ellos yo les dije que el trono de Satanás estaba en el segundo cielo, ¿verdad? Y de ahí ellos, con su ejército, porque no nomás, ¿por qué le dicen ángeles caídos? Porque nuestro Padre lo desechó de su reino, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchan en las Escrituras, cuando un alma, fíjense bien la diferencia, cuando un alma desciende a la tierra, es una alma de nuestro Padre. Pero cuando se dice en las Escrituras que cuando una alma cae, ahí estamos hablando de un demonio, de un servidor, pero de Satanás. Por eso se le llaman los ángeles caídos, porque cayeron. No es que hayan descendido, no, desciende por voluntad de nuestro Padre el alma, que Él es fiel a nuestro Padre. Pero el alma desobediente cae, ¿verdad? Entonces, todas esas almas que ya vienen, ya tienen predestinación, ¿verdad? Que vienen de Satanás, pues esas almas vienen a hacer el mal aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, ya vienen predestinadas a hacer la maldad, ya traen un propósito malo aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí me voy a quedar en este audio, ya se me acabó el tiempo del audio, ¿verdad? Pero voy a continuar, yo creo que en otro audio, por ahí ya agotamos el tema de pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Entonces, aquí lo voy a dejar, queridos hermanos y hermanas, ¿verdad? Bendiciones para todos y shalom, shalom.